Clase 1.8 Método de reducción por adición o sustracción parte 2. En la clase anterior, en la parte 1 de este contenido, nosotros aplicábamos el método de reducción, y el problema que teníamos en la clase anterior es que el sistema de ecuación, tanto para la variable x como la variable y, no nos daban el mismo coeficiente numérico, es decir, el mismo número, ya sea que tenga el mismo signo o distinto signo. Entonces nosotros tuvimos que hacer una serie, una multiplicación. En ese caso tomábamos por conveniencia la variable que tenía como coeficiente numérico 1 y la multiplicamos por el número que tenía en la otra ecuación esa misma variable. Pero ahora, si ustedes se fijan que nos dicen resuelve este sistema de ecuación, vemos que tanto la ecuación 1, 3x menos 4y igual a 3, como la ecuación 2x menos 3y igual a 1, no tienen ninguna de las variables con signo igual. Es decir, en una tenemos 3x, con números iguales, en una tenemos 3x, en la otra tenemos 2x. Y en una tenemos 4y y en la otra 3y. De tal manera que multiplicar por el número de la otra variable, así como hacíamos en el otro caso, conviene realizarlo en esta ocasión, pero ahora lo vamos a hacer con las dos ecuaciones. En la clase anterior multiplicamos solo una vez, de tal manera que en este caso nosotros tenemos que elegir cuál es la variable que conviene reducir. Y en este caso, la variable que va a convenir reducir, cuando no nos coincide ningún número, ningún número en las variables, van a ser esos números pequeños que estén en la variable. A ver, reformulo. Serían la variable más conveniente a reducir aquella que tenga los números más pequeños. Entonces, en este caso, si nosotros nos fijamos, la variable x tiene el número 3 y el número 2. En cambio, la variable y tiene menos 4 y menos 3. Obviamente ustedes dirán, bueno, pero los negativos son menores que los positivos. Claro, así es, pero quienes tengan menores valor absoluto, es decir, va a ser más fácil trabajar con la tabla de multiplicar del 3 y del 2 que la del 4 y la del 3. Entonces, en este caso conviene reducir la variable x. Recordemos que cuando hablamos de reducir, estamos tratando de eliminar una variable. Entonces en este caso nos hemos dado cuenta que conviene reducir la variable x. ¿Y cómo vamos a reducir la variable x si no tienen los mismos números? Pues fíjense muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar la ecuación número 1, esta que tenemos acá, ecuación número 1, por el coeficiente de la x en la ecuación 2. Es decir, ¿cuál es el coeficiente de la ecuación 2 en x? Es 2. Entonces vamos a multiplicar por 2 la primera ecuación. Y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por el coeficiente numérico de la x. ¿Cuál es el coeficiente numérico de la x en la primera ecuación? Es 3. Entonces significa que la ecuación 2 la vamos a multiplicar por 3. ¿Siempre va a ser con la x? No. Ya les comenté, ustedes deben de buscar qué variable tiene los números con el menor valor absoluto, es decir, que se vean más pequeños y más fácil de trabajar con esas tablas de multiplicar, por supuesto. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. La ecuación 1, vamos a escribir acá, ecuación 1, la vamos a multiplicar por, habíamos dicho, por el número 2, el coeficiente de x en la variable 2. Entonces la vamos a multiplicar por 2. Y la ecuación número 2 la vamos a multiplicar por el coeficiente numérico de x en la ecuación 1, es decir, la vamos a multiplicar por un 3. En otras palabras, tenemos esto, que hay que multiplicar por 2 toda la ecuación 3x menos 4y igual a 3. Y que tenemos que multiplicar por 3 la ecuación 2, que era 2x menos 3y igual a 1. Muy bien. Entonces, al hacer esta multiplicación, nosotros lo que tenemos que hacer es repartir el número 2, multiplicarlo por cada uno de los términos que tenemos dentro del paréntesis. De tal manera que nosotros acá vamos a tener, por ejemplo, que multiplicar 2 por 3, x, luego 2 por menos 4y, y luego 2 por 3. De igual forma, 3 por 2x,
3 por menos 3y y 3 por 1. Entonces resolvamos la multiplicación y nos va a quedar lo siguiente: 2 por 3x, más por más, eso nos da más, y 2 por 3, eso es 6, 6x, recordemos. Ahora, más por menos es menos, 2 por 4 es 8, y recordemos que era con la variable y. Luego tenemos acá signo igual. Bueno, aquí le vamos a poner una flechita porque si no, aquí vamos a tener problema. Entonces, signo igual, y 2 por 3 es 6, ambos eran positivos. Ahora, tenemos acá 3 por 2x, más por más, eso nos da como resultado más, y 2 por 3, perdón, 3 por 2 es 6x. Ahora, más por menos nos da menos, y 3 por 3 nos da 9y. Tenemos signo igual, y luego 3 por 1, 3. Ahora, si se fijan, esta es nuestra nueva ecuación 1, y esta es nuestra nueva ecuación 2. De esta forma, nuestro sistema de ecuación nos queda de la siguiente manera: 6x menos 8y igual a 6, y 6x menos 9y igual a 3. Ahora, si ustedes se fijan, ya tenemos nuestro sistema de ecuación en una variable, en este caso en la variable x, con igual coeficiente numérico. Entonces, lo que conviene ahora en este caso para poder eliminar las x, dado que ahora tienen la misma cantidad, es que una sea negativa, o en otras palabras, hacer una resta. Entonces vamos a restar la ecuación 1 menos la ecuación 2. Acá es donde le cambiamos el signo únicamente a la ecuación 2. Escribimos la ecuación 1 tal cual como la tenemos: 6x menos 8y igual a 6. Y a la segunda ecuación le cambiamos signo. 6x está positivo, acá lo vamos a escribir negativo. Acá 6x está negativo, acá lo escribimos positivo. Y acá tenemos 3 positivo, entonces aquí lo escribimos como negativo. Muy bien. De esto nosotros podemos observar que 6x menos 6x es 0, se nos cancela. Y ahora tenemos menos 8y más 9y. Si le quitáramos el signo al número 8 y al número 9, nosotros miraríamos que 9 es mayor que 8. Entonces, más 9 tiene mayor valor absoluto que menos 8. Por lo tanto, la respuesta va a llevar el signo del 9, que en este caso es más, y ahora hacemos una resta. 9 menos 8, eso nos da como resultado 1. Nos queda una y, eso es igual a 6 menos 3, nos da como resultado 3. En otras palabras, el resultado en este caso es y igual a 3, es decir, la solución en y de este sistema de ecuación es igual a 3. Aquí ya tenemos nosotros la primera variable. Como ya encontramos la primera variable, el siguiente paso es que nosotros sustituyamos la variable encontrada, que en este caso es y igual a 3, en cualquiera de las ecuaciones. Podemos trabajar en este caso en cualquiera de las ecuaciones, ya sea en las ecuaciones nuevas o en las ecuaciones viejas. Eso no hay ningún problema, es decir, podemos trabajar en estas ecuaciones en las originales o en las nuevas que nosotros encontramos, no hay ningún problema. Pero yo en este caso, de manera personal, recomiendo que trabajemos con las ecuaciones originales, con estas que tenemos acá. ¿Por qué? Porque estas tienen números más pequeños, entonces los cálculos se nos van a hacer más fácil. Entonces vamos a decir, sustituyendo y igual a 3 en la ecuación 1, por ejemplo, 1 original, le vamos a poner por acá. Entonces la ecuación 1 original es 3x menos 4y igual a 3. Ahora sustituimos la variable y nos va a quedar menos 4 por 3. Recordemos que es 4 por y, entonces aquí nos va a quedar 4 por 3. Y eso es igual a 1. Perdón, a 3 tenemos acá. Ahora vamos a resolver 3x menos 4 por 3, eso es 12, y tenemos igual a 3. Ahora este menos 12 lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, con la intención que 3x me quede solo en el lado izquierdo de la ecuación. En el lado derecho de la ecuación ya tengo un 3, y al pasar este menos 12 que está restando, ahora pasa a sumar. Vamos a resolver la suma, y tenemos en este caso que 3x es igual a 3 más 12, 15.
Ahora, para poder conocer el valor de x, lo que yo debo de hacer es pasar a dividir ese 3. De tal manera que me va a quedar 15 entre 3. Y al resolver la división 15 entre 3, nosotros vamos a tener que el valor de x es igual a 5. Es igual a 5. Entonces, ya hemos dado solución a este sistema de ecuación. Si se fijan, lo único nuevo es el inicio, que nosotros tenemos que llevar nuestras ecuaciones a una forma como esta, es decir, a la forma de que tengan el mismo número en una variable, porque no lo tenían al principio. Para ello, si nosotros recordamos, identificamos la variable que tenga los números más pequeños a manera de consejo y multiplicamos una variable por el número que tiene multiplicamos una ecuación por el número que tiene la variable a reducir en la otra ecuación. Como nosotros habíamos dicho que en este caso nos convenía reducir x, entonces nos fijamos que los coeficientes de x eran 3 y 2. Entonces multiplicamos una ecuación por 3 y la otra por 2, de tal manera que después nos queden 6x y 6x, es decir, el mismo número para poder reducir. Bueno, vamos a ver el comprende en este caso. Nos dice el comprende: para resolver el sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas aplicando reducción, es necesario identificar la variable o la incógnita que se va a reducir, es decir, la que conviene reducir. Cuando estamos en un caso que el ejercicio automáticamente no nos da como números de una variable los mismos, entonces conviene tomar la variable que tenga los números más pequeños. Luego multiplicamos cada una de las ecuaciones por un número de tal manera que la incógnita que se va a reducir tenga coeficientes iguales de valor absoluto. Es decir, queremos reducir x, entonces ecuación 1 la multiplico por 2 y ecuación 2 la multiplico por 3 para que lleguemos a esta situación en la cual ahora la incógnita que queremos reducir tenga los mismos coeficientes numéricos, los mismos números. Luego nosotros identificamos si se va a sumar o restar para reducir. Como en este caso tengo los mismos números pero con igual signo, entonces conviene que hagamos una resta. Si tuvieran los mismos números pero con distinto signo, entonces hacemos una suma y se la resta, y eso nos da una nueva ecuación que según el paso 4 nosotros debemos de resolverla. En este caso, por casualidades de la vida, la ecuación ya quedó resuelta de una sola vez, que y era igual a 3. Con ese valor que nosotros encontremos, lo sustituimos ese valor en la ecuación reducida en una de las ecuaciones del sistema. Es decir, este valor que encontramos lo sustituimos en una de las ecuaciones del sistema. Yo les comenté que podíamos trabajar en las ecuaciones originales o en las nuevas que obtuvimos. No importa, podían haber agarrado esta, cualquiera de estas dos, o esta ecuación. Al final, ustedes iban a encontrar el mismo resultado, que x era igual a 5. Pero yo, ¿por qué escogí en este caso una ecuación del sistema original? Porque esa tiene números más pequeños. Entonces, entre más trabajemos con números más pequeños, más fácil y más rápido vamos a terminar. Ahora, en el lapicito les dice a ustedes que deben de resolver los sistemas de ecuaciones aplicando el método de reducción por adición o sustracción. Muy bien, tienen 4 literales. En este caso yo les recomiendo que trabajen el literal A y el literal B. Si se fijan, en ninguno de los dos casos los coeficientes de x y y son los mismos números, tienen distintos números. Entonces, en este caso conviene pensar qué variable vamos a reducir. La variable que tenga, si ustedes se recuerdan, los menores coeficientes numéricos. Entonces, en este caso, yo en lo personal reduciría la variable y, porque la variable y tiene 2 y 5 como valor absoluto. Entonces es más fácil que trabajar con 3 y 7. Aunque en realidad todos los números son fáciles, pero estos son los de menor valor absoluto. Por lo tanto, esta ecuación 1 yo la multiplicaría por 5 y esta ecuación 2 yo la multiplicaría por 2. Así me va a quedar lo mismo. Van a ver que les va a quedar menos 10y y menos 10y. Van a poder simplificar y aplican los pasos que ya se han aprendido a partir de las clases anteriores. En el literal B ustedes tienen 2x, 3x y 5y y 3y. En este caso conviene que reduzcan 5x y que reduzcan la variable y para ello esta ecuación número 1 yo la multiplicaría por 3 y esta ecuación 2 yo la multiplicaría por 2x por 2 únicamente, para que las x les queden como 6x y 6x y la puedan reducir. Este es el trabajo de ustedes para esta clase.